Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, 23 de noviembre, exploraremos conceptos fundamentales del sistema tributario costarricense, especialmente dentro del impuesto sobre la renta. Analizaremos los elementos subjetivos y objetivos de 4 tipos de renta: renta capital inmobiliario, renta capital mobiliario, ganancias de capital y remesas al exterior. Y al final hablaremos sobre algo muy importante para la persona contribuyente, es decir, las diferencias entre los gastos deducibles y las deducciones únicas. Iniciemos. Entonces, para empezar vamos a tocar el tema de la renta de capital inmobiliario, que se refiere principalmente a los ingresos por alquiler de bienes inmuebles. En la parte de elementos subjetivos, al igual que el resto de temas que vamos a ver aquí, el sujeto activo es el Estado, específicamente representado por la Dirección General de Tributación. En cuanto al sujeto pasivo, tenemos que es la persona física o jurídica que recibe ingresos por alquiler o cesión de un uso de un inmueble. En elementos objetivos tenemos que el aspecto material son los ingresos obtenidos por permitir el uso de un inmueble. En el aspecto espacial tenemos que el inmueble debe estar ubicado en Costa Rica o si no, no se podría grabar. En cuanto a aspecto temporal, tenemos que el impuesto se causa cuando se devengan los pagos del alquiler, usualmente mensuales. En aspecto cuantitativo tenemos que la tarifa general es del 15% sobre el ingreso bruto del alquiler. Ahora bien, vamos a acercarnos a lo que es la renta del capital mobiliario. En la renta de capital mobiliario comprende ingresos provenientes de capitales no inmobiliarios, como ingresos o dividendos. Por ejemplo, los intereses de un certificado a plazo. En elementos subjetivos tenemos una vez más que el sujeto activo es el Estado. El sujeto pasivo en este caso es quien reciba los intereses, dividendos o rendimientos financieros de estas herramientas financieras. En elementos objetivos tenemos que el aspecto material es la generación de rendimientos financieros como intereses o utilidades distribuidas. En aspecto espacial se graba la renta de fuente costarricense. En aspecto temporal tenemos que se causa al momento del pago o la acreditación de estos intereses. En aspectos cuantitativos hay que entender que si son dividendos o intereses tienen un porcentaje de impuesto diferente, el cual puede ir de 8 a 15 dependiendo de la naturaleza de ellos. Ahora bien, en cuanto a ganancias de capital, se entienden cuando una persona obtiene un aumento patrimonial por la venta o la transmisión de un bien. Nuevamente, el sujeto activo de esta relación es el Estado y el sujeto pasivo es quien obtenga un incremento por vender un bien, ya sea físico o de derecho. Ahora bien, en elemento objetivo, tenemos que el aspecto material es la venta de un bien que genere una ganancia. En cuanto al aspecto espacial, es la operación debe estar relacionada con Costa Rica. El aspecto temporal se causa al momento de la venta o transmisión. E igualmente, en este caso, el aspecto cuantitativo, la tarifa general es un 15% sobre la ganancia. Ahora bien, tenemos aquí lo que es las remesas al exterior. Las remesas al exterior se aplican cuando una persona o una empresa en Costa Rica paga renta de fuente costarricense a un no residente. El elemento subjetivo nuevamente es el Estado y el sujeto pasivo es el beneficiario no residente, aunque el obligado a retener es el pagador costarricense. En elementos objetivos tenemos que el aspecto material es el pago al exterior por servicios o rentas generadas en Costa Rica como regalías, intereses o servicios profesionales. En cuanto al aspecto espacial, tenemos que la renta es de fuente costarricense y por lo tanto tiene que ser grabada. En aspecto temporal, tenemos que se causa en el momento en que se paga o se acredita al no residente. Por otra parte, en aspectos cuantitativos, igualmente, dependiendo si son servicios profesionales, regalías, intereses, varía el porcentaje de lo que hay que pagar. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que servicios profesionales sería un 25%, pero si son intereses sería un 15%. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de generar esa retención. Ahora bien, vamos a conocer cuál es la diferencia entre gastos deducibles y deducciones únicas. Dentro de los impuestos sobre la utilidad es importante entender esta diferencia para poder hacerlo de la mejor manera. Por una parte tenemos que los gastos deducibles son gastos permitidos por la ley que se restan de la renta bruta para determinar la renta neta. Tiene una relación directa con la actividad del contribuyente.
La ley del impuesto sobre la renta autoriza entre todos costos de bienes y servicios vendidos, por ejemplo, materias primas, bienes adquiridos sobre la actividad o combustibles. Por otro lado, también tenemos como gastos personales, donde se encuentran los salarios, los aguinaldos, las bonificaciones. También existen los impuestos y tasas relacionados con la actividad económica. También están las primas de seguros, como incendios o robos. Y también están intereses y gastos financieros, siempre que estén directamente vinculados con la actividad y no se paguen a socios de sociedades de responsabilidad limitada. En resumen, los gastos deducibles son regulares, amplios y variados, siempre que estén vinculados con la generación de renta. Ahora bien, la deducción única es un concepto muy específico y limitado. Según el artículo 17, únicamente se puede deducir como el gasto de impuestos sobre la utilidad el IVA soportado que no pudo acreditarse en las declaraciones mensuales del IVA. Algunos de estos ejemplos es, por ejemplo, cuando una empresa cobra bienes grabados con IVA, pero parte del IVA no puede acreditarse porque no está relacionado con ventas grabadas, este IVA se puede deducir como gasto único en el impuesto sobre la renta. Es decir, gastos deducibles son gastos ordinarios y necesarios para generar renta. Las deducciones únicas son muy específicas y limitadas a lo que nos indica la ley. Ahora bien, como conclusión podemos decir que conocer estos conceptos son muy importantes para que los contribuyentes sepan cuál es el monto que tienen que pagar, en qué momento lo tienen que hacer y nunca lleguen a caer en la ilegalidad. Dominar los elementos subjetivos y objetivos de cada impuesto permite a cualquier persona cumplir correctamente sus obligaciones tributarias y de esta forma ayudar al bien común, ya que le da recursos al Estado para cumplir con sus funciones. Muchas gracias por ver este video, espero que hayan aprendido mucho.